Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo con nosotros a no solo dos buenos amigos, sino que, en mi opinión, dos de los candidatos que más capacitados están para resolver las áreas más críticas de este país. Uno, la situación de seguridad, y segundo, la situación fiscal. Ambos tienen vasta experiencia y déjenme adelantarle, es por los que voy a votar. Así que le doy la bienvenida al coronel José Antonio Castillo y a mi buen amigo Francisco Rovira. Gracias, Alfredo, gracias por la oportunidad de dirigirnos a tan especial audiencia y en particular, casi en el cierre de la campaña, tu voto por nuestras propuestas es muy importante y es un gran ejemplo a seguir si queremos recuperar el crecimiento de nuestro país. José Antonio. Gracias, Alfredo, siempre lo he dicho, un alto honor estar en este programa que es muy bien visto por mucha audiencia. Y pues estamos de nuevo aquí de cara al público. Yo siento que esta es quizás la última oportunidad para resolver los problemas políticos de El Salvador por las buenas. Yo tengo el convencimiento de que para verdaderamente solucionar esto es necesario reformar la Constitución. Primero porque esta Constitución ha dado campo a la formación de la partidocracia y que creo que en estas etapas del juego no es ni democrático y le está haciendo un grave daño a El Salvador. Pero aparte de lo político, veamos el problema de la seguridad, José Antonio. ¿Cuál es tu propuesta? Específicamente, El Salvador vive ya una situación de problema que heredó con la firma de los acuerdos de paz, cuando el Estado salvadoreño decide deshacerse de la seguridad sin tener el reemplazo de inmediato para cubrir todo el territorio nacional. En ese sentido, perdimos nosotros el servicio territorial, perdimos la seguridad pública que estaba diseminada en todo el país y vimos cómo paulatinamente se fue perdiendo el control y la seguridad en todo el país. Hemos llegado a los auges de violencia que tenemos, en los cuales estamos acercándonos a los 40,000 fallecidos posterior a la firma de los acuerdos de paz, producto de la violencia social, de esta guerra social que vive nuestro país, en la cual los que más están poniendo la cuota nuevamente de sacrificio son las clases más desposeídas, aquellos que no tienen ningún recurso para proveerse de seguridad. Y es por ello que nosotros estamos viendo, hemos analizado que todo lo que el Estado ha venido haciendo en materia de seguridad, que tiene que ver con las otras áreas de desarrollo económico del país, no pueden tener éxito sin que el Estado salvadoreño retome la seguridad de los territorios que ha perdido. Existe un mandato constitucional establecido, uno de ellos es mantener la integridad del territorio. Y no se tiene en este momento. Hay lugares a los cuales los ciudadanos no pueden entrar. Yo lamento el caso de una madre que en este momento está buscando a su hijo, que ha desaparecido en el municipio de Apopa y ya lleva 4 días sin encontrarlo. Este es el drama humano que están viviendo los salvadoreños. Y es por ello que hemos diseñado una ley que se llama Ley Especial de Recuperación de Territorios y Paz Social, con 2 componentes. Uno, en el cual, mediante el empleo de fuerzas de tarea, compuestas, integradas por Fuerza Armada y Policía Nacional Civil, se recuperen los territorios que se han perdido, empezando por el departamento de San Salvador, donde nos atañe, y posteriormente el Estado, una vez se han recuperado esos territorios, pueda entonces aplicar todas las medidas de prevención que tienen que ver con la corrección y que pueda sentirse
que ahora sí está llegando donde el Estado ha estado ausente. Y el Estado ha estado ausente de acuerdo a el último estudio de la medición multidimensional de la pobreza elaborado por Naciones Unidas en temas de educación, en temas de condiciones de vida, en temas de trabajo y seguridad, en temas de salud y saneamiento ambiental, calidad del hábitat. Y esta es la segunda parte, que debe ser el componente integral de un plan que le permita no solamente el empleo de la fuerza y el control del territorio, sino además, posterior a que esta fuerza se queda con una característica muy especial que no se ha desarrollado con anterioridad. Y este es que el empleo de la fuerza va a ser de carácter permanente. El problema por el cual el ciudadano no tiene la confianza para ir ante la Policía Nacional Civil, ante el Ejército y establecer relaciones con la comunidad, con las fuerzas del orden garantes, es porque estas fuerzas están por un periodo eventual. Se ha estado atacando el problema, apagando incendios. Y se iba de un lado, se pasa para otro y ahora tenemos que hacerlo de forma permanente. Y en algunos casos politizada, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas que ha arruinado el esquema de seguridad de El Salvador. Francisco, tú sos el único diputado, a mi manera de analizar las cosas, que ha profundizado en, para mí, uno de los graves problemas que nos acogen. Es el problema fiscal. O sea, tanto en el aspecto de recaudación como en el aspecto del gasto. ¿Cuál es tu propuesta? Efectivamente, Alfredo, hemos tenido oportunidad de trabajar por más de 4 años como responsables de la recaudación total de los tributos del país. Tuve la oportunidad de ser y he sido el único salvadoreño que ha tenido a cargo las 2 instituciones recaudadoras simultáneamente. Y hay muchas debilidades que las instituciones en ese momento tenían, en el 2004, que todavía tienen. Una, que solo se cuentan con 300 auditores fiscales en la Dirección General de Impuestos Internos. 300 auditores son insuficientes para poder hacer una presión y una educación en la cultura tributaria para que la población en general se sienta responsable de aportar lo que corresponde. Otro aspecto es la carga innecesaria que se ha trasladado sobre los pocos contribuyentes registrados. Nosotros tenemos, Alfredo, que reconocer que en este país hay un sector informal que iguala 1 a 1 a la economía formal. Nosotros tenemos casi 24.000 millones de Producto Interno Bruto y se estima que casi 1 a 1, casi otros 24.000 millones de dólares se mueven en el mercado informal. También tenemos información por estudios realizados por consultores internacionales que esa cantidad de economía informal, que estamos hablando de otros 24.000 millones, un 60% se relaciona a comercio informal. Tenemos que aumentar la base tributaria, tenemos que aumentar el número de contribuyentes que cumplen sus obligaciones formales, tenemos que aumentar la capacidad de fiscalización, pero tenemos que simplificar el pago de impuestos, tenemos que eliminar más de 20 impuestos nuevos que los gobiernos últimos han establecido y aún más, tenemos que bajar las tasas de impuesto de la renta y tenemos que bajar la tasa de impuesto del IVA. Aún bajando las tasas de impuesto, tenemos la certeza que podemos recaudar mucho más dinero que el que estamos recaudando, pero con la diferencia que haríamos partícipes a ese sector informal. ¿Cómo haríamos partícipe al sector informal? Primero, tenemos que implementar una amnistía fiscal total. Desde principios del 2000 se han venido desarrollando o aplicando en diferentes gobiernos lo que son las amnistías fiscales. Pero estas amnistías se limitan a perdonar los impuestos, a perdonar las multas y los intereses. No perdonan el monto de impuesto que no fue cancelado debidamente en su momento. Ahora, ¿por qué no se puede implementar una amnistía total? Precisamente porque la Constitución de la República no lo permite. Hay un artículo de la Constitución de la República que dice que
el órgano legislativo y el ejecutivo no pueden perdonar impuestos a la población. No pueden perdonar impuestos. Si no me equivoco, es el artículo 232. Es el artículo 232. Necesitamos hacer una reforma constitucional. Ahora, el plan que llevamos es iniciar esa reforma constitucional eliminando la prohibición para que el gobierno pueda ejecutar una amnistía total. A más tardar debería ratificarse en la siguiente asamblea. Ahora, mucho mejor si esta asamblea vigente en este momento tomara la iniciativa y nosotros al llegar ratificamos. De esa manera impulsaríamos inmediatamente el crecimiento económico. ¿Por qué lo impulsaríamos? Porque si nosotros le perdonamos todos los impuestos a los ciudadanos que no han pagado correctamente, ellos van a cumplir a partir de ese momento, cumpliendo como nunca se ha hecho, recaudando el país como nunca lo ha hecho, porque deben haber también leyes sumamente estrictas para aquel que no cumpla. Ahora, si nosotros como país sabemos que la administración tributaria tiene 5 años facultados para investigar el desempeño financiero de las empresas y de las personas, y va a haber una amnistía total, quiere decir que por un año los auditores no van a tener trabajo que ejecutar. ¿Por qué? Porque si hay amnistía total no hay que investigar cómo se han comportado los contribuyentes. Así que estos 300 auditores se van a convertir en entrenadores o tutores para un equipo mucho mayor de auditores. Estamos proponiendo que se llegue por lo menos a 6.000 auditores fiscales, con un ejército preparado, digamos, un ejército fiscal, preparado para educar al contribuyente, enseñarle los beneficios de cumplir correctamente. Al entrar en la formalidad, cualquier persona tiene acceso a crédito bancario y tiene acceso a aumentar su fondo de pensiones. Además, desde décadas atrás se ha conocido, hay un principio básico para que la gente cumpla correctamente en el pago de impuestos, y es que los impuestos se manejen de una manera transparente. Nuestro gobierno, Alfredo, tiene que ser transparente. Transparente no solo el Ejecutivo, transparente la Asamblea Legislativa, transparente el Poder Judicial. La Constitución de la República, como tú mencionaste al inicio, ha sido el freno, a pesar de que fue hecha para que alcanzáramos la paz y permitir que el FMLN se convirtiera en partido político, ha sido el freno del crecimiento de nuestro país. Es hora de corregir ese problema. Históricamente en nuestro país, ese problema solo se ha corregido a través de golpes de Estado. ¿Por qué? Porque a través de golpes de Estado la primera medida es llamar a una asamblea constituyente. Me gustaría que lo hiciéramos de manera democrática, que lo hiciéramos de una forma seria, profesional y correcta. No necesitamos llegar a extremos para poder corregir las deficiencias de nuestro país. Necesitamos que los diputados que lleguen a la Asamblea sean honestos y capaces y tengan claro el rumbo que el país necesita. En el próximo segmento, Francisco, quiero ir más allá de la amnistía, porque yo sí creo que debe haber un proyecto de incentivos fiscales para la inversión, focalizado en las áreas más críticas de la economía. Y en el próximo segmento, José Antonio, quiero que hablemos de los problemas estructurales de la seguridad en El Salvador. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. José Antonio, yo creo firmemente de que parte del problema de seguridad no solo ha sido la politización, la incapacidad, la corrupción
es un problema estructural. Y tú lo dijiste al principio, aquí se generó un vacío tremendo que se complicó con la politización del sistema. ¿Qué visión tienes tú de esa reforma estructural del aparato de seguridad en El Salvador? Y en todo el aparato de seguridad va a haber que replantear cómo está organizado. La organización, la orgánica del aparato de seguridad está aunado no solamente a el concepto de la estructura Policía Nacional Civil, sino que también tiene que ver y va más allá con el organismo de inteligencia del Estado, que es el que debe de proveer todas las fuentes de información posible para que la conviertan procesada, se convierta en inteligencia y que le pueda servir al Estado no para apagar el incendio, sino que para prevenir problemas futuros que puedan darse. Cuando nosotros como país tomamos la decisión de cerrar un capítulo de la historia y acabar con el conflicto armado salvadoreño mediante un acuerdo de paz, es probable que la ligereza y la premura por lograr ese objetivo nacional que estaba relacionado con lo que más ansiaba los salvadoreños en ese momento, que era la paz, haya permitido que se dejara un flanco muy grave en el tema de seguridad. Las raíces estructurales del problema que tienen que ver ahora con la delincuencia no solo se limitan a que no exista el control territorial como tal, si es que antes la seguridad del territorio no solamente estaba a cargo de la Policía Nacional, Guardia Nacional o Policía de Hacienda, a ello se sumaba el servicio territorial, que sumaba más de 200,000 efectivos que controlaban cada cantón y cada caserillo para preservar el orden y la seguridad de sus habitantes, que muy probable en el desarrollo del accionar se hayan dado abusos y excesos que no fueron nada comparable como lo que hemos visto hoy en estos días. Retomando el tema, creo que es necesario replantear si el modelo de seguridad que tiene nuestro país debe estar enfocado y dividido en dos áreas específicas. Uno, el componente estrictamente urbano, y dos, el componente eminentemente rural. En este sentido, cuando nació la Guardia Nacional estaba hecha para trabajar en el campo. Y ahora se ha dejado desprotegido 14 departamentos en sus áreas rurales, en las cuales no tiene ninguna seguridad. Se creó una policía rural que ese concepto fue abandonado. Se gastó muchísimo en publicidad para tirarlo después y no fortalecerlo. Creo que es necesario que se retome la seguridad, porque en cada cantón y en cada caserillo los ciudadanos están lamentando la ausencia del Estado en el tema de seguridad. El estudio multidimensional de la pobreza de Naciones Unidas identifica como una falencia muy crítica el estado de la seguridad de nuestro país. Y desde luego, clasifica entonces al ciudadano entre un ciudadano que tiene acceso a mayor seguridad, que está dividido por su estrato social, y a otro ciudadano en el cual las condiciones mismas de la pobreza de nuestro país, las condiciones mismas de cómo se politizó la seguridad pública, han provocado que un gran sector de nuestros hermanos salvadoreños no tengan ninguna seguridad, y esto es algo que debe de estudiarse con muchos técnicos, con muchos analistas, para que producto de ese estudio se pueda llegar a una solución del problema. Pero nosotros no podemos pasar diciéndole a los ciudadanos que esperen 5 años más para resolver un problema que urge ya. Francisco, te decía que yo quiero ir más allá de la amnistía, que me parece excelente. Quiero llegar a los incentivos fiscales. ¿Y de qué estoy hablando? Deducir de los impuestos cualquier inversión, deducir de los impuestos cualquier creación de fuentes de trabajo, reducir, o mejor dicho, eliminar el impuesto a la ganancia capital, eliminar el impuesto sucesoral, lo que muchos llaman el impuesto sobre la muerte. Para mí, muchos de esos impuestos lo que hacen es decirle al inversionista, miren, váyanse para otro lado. Estoy totalmente de acuerdo.
si regresamos a la presentación que te hice en la materia tributaria, el primer punto fue bajar tasas. Bajaríamos tasas considerablemente. Tasas del impuesto sobre la renta al 15% y el IVA posiblemente al 9 o al 10%. Las deducciones o la eliminación o incentivos adicionales como los que tú propones vendrían a favorecer un ambiente de inversión. Tenemos que reconstruir el país y una de las formas de reconstruir el país es que los salvadoreños que tienen su capital afuera y los salvadoreños que tienen inversiones afuera encuentren en nuestro territorio mejores condiciones para multiplicar su riqueza. Este país tiene un gran elemento a favor para cualquier empresario y es la calidad de mano de obra. Pero necesitamos también el empuje que tienen los empresarios salvadoreños. Empresarios salvadoreños han ido a instalar empresas a Nicaragua. Nicaragua está siendo favorecido por el esfuerzo empresarial de muchos salvadoreños. Bueno, en esta semana se está inaugurando un hotel de un grupo empresarial fuerte en Colombia. Claro, ya llegar a Colombia ya es el colmo, o sea, están saliendo de la región centroamericana. No, que está bien que lo hagan. No, pero es el colmo para nosotros de que no somos capaces de retener ese capital. Pero ¿por dónde viene? Y aquí quizás vamos a entrar a uno de mis tópicos favoritos. El daño que le ha hecho a El Salvador el no tener una política de cielos abiertos. Si El Salvador está a la cola del turismo en Centroamérica, a la cola, creo que ni siquiera a Belice le llegamos. ¿Y eso en qué redunda? No se construyen hoteles, no se generan empleos en el sector turístico, y a eso me estoy refiriendo yo, Francisco, al incentivo a que esas industrias se regeneren. El turismo tiene un gran potencial en nuestro país. Primero, la posición geográfica del territorio, el clima estable a lo largo de todo el año y la costa nuestra tiene características envidiables para surfeadores. Claro, el no haber tenido una política de cielos abiertos ha encarecido por décadas los pasajes aéreos, ha evitado que otras líneas o solo pocas líneas hayan tenido el privilegio de llegar a este territorio. Alfredo, una de las cosas que nos identifica, y te agradecemos la apertura que nos has dado, y seguimos con mucho interés tu visión de desarrollo del país, es porque fuimos testigos de todas las propuestas que tú hiciste hace más de 15 años. Si las propuestas que tú hiciste hace más de 15 años se hubieran ejecutado, nuestro país fuera el más desarrollado de toda Centroamérica. Tenemos que ejecutar las propuestas que en su momento tú hiciste llegar a los gobernantes de turno, porque las propuestas tuyas eran de avanzada y no eran solamente de avanzada, sino que todavía son de actualidad. Un ejemplo, está hablando Alfredo de la política de cielos abiertos, temas que se discutieron hace más de 15 años y que todavía no han sido resueltos. Alfredo habló de temas de desarrollo de energía eléctrica en el país, modernización del sector eléctrico, y por corrupción del sistema no se llevaron a cabo propuestas que él hizo. Es hora de que lleguemos funcionarios con toda la voluntad de tomar las mejores propuestas de nuestros mejores ciudadanos y llevarlas a cabo. Tenemos que cambiar juntos este país. Tenemos que escoger a los mejores funcionarios para que puedan trabajar en beneficio de todos los salvadoreños. José Antonio, yo fui gran amigo de la Guardia Nacional, soy gran amigo de la Guardia Civil en España, soy gran amigo de Carabineros de Chile. ¿Y eso en qué redunda? No solo en las estructuras, redunda en la actitud del ciudadano hacia sus autoridades. Esta semana yo acabo de leer una nueva legislación que está introduciendo el nuevo presidente de Chile,
Sebastián Piñera, endureciendo las penas para aquel que insulte u ofenda a Carabineros de Chile. Y yo creo que ese es el tipo de actitud política que necesitamos en El Salvador. La década perdida que tuvimos los salvadoreños nos dejó una gran cultura del irrespeto. O sea, el irrespeto a la autoridad, y esto no quiere decir que a la autoridad hay que rendirle pleitesía o una subordinación, no. Simple y sencillamente que incluso la palabra de Dios dice que las autoridades han sido instituidas por Dios y que no en balde el soldado lleva su espada. Yo creo de que en un momento determinado todo esto redunda, y agregando a lo que decía muy bien el ingeniero Rovira, cuando no se tiene una disciplina fiscal, existe un desbalance entre ingresos y egresos. Estos temas al final, ¿por qué se retoma y se entrelazan? Porque al final todos estos aspectos que los gobiernos erran en materia económica, en materia de eliminar la grasa del Estado, vienen a redundar en temas de seguridad. Aquí se ha negado el país, el Estado, a reducir el déficit fiscal. Aquí incluso la Sala de lo Constitucional le ha tenido que decir al gobierno que tiene que dictar normas de austeridad que el gobierno por lógica las debería hacer. Aquí se tiene que eliminar el nivel de riesgo de país mediante acuerdos y entendimientos. ¿Por qué digo todo esto? Porque al hacer una concordancia entre lo que pasa en el tema de seguridad y lo que refiere al tema de economía, vemos que no va a haber un despegue económico mientras no tengamos seguridad. Aquí se está invirtiendo mucho dinero en el área de salud o en educación, de lo poco que se hace, pero todo eso al final no se ve reflejado. ¿Por qué? Porque la inseguridad del país no está provocando las condiciones para que podamos tener el desarrollo económico ansiado que ya deseábamos tener. Tú mencionabas la parte del turismo. ¿A dónde estaba ubicado El Salvador? El Salvador estaba ubicado en la cúspide de las naciones, porque en materia de turismo aquí se estaba desarrollando el concurso Miss Universo a nivel mundial aquí en El Salvador. ¿Y qué genera eso? Bueno, eso sí genera atracción de turistas para que vengan a conocer nuestro país, para que vayan a conocer las playas de las cuales se habla, para que los surfistas puedan, para que se desarrolle una cadena hotelera. Entonces, ¿de qué estamos hablando nosotros? Que todo este problema que está concatenado, que amarra la seguridad, redunda en el crecimiento económico, en el despegue económico. Y si no se tiene el despegue económico, no se pueden generar las condiciones que le permitan al Estado obtener la recaudación total, que consolidada se llama Presupuesto General de la Nación, para poder regresárselos a las carteras de Estado y que éstas puedan cumplir los objetivos nacionales en función de la ciudadanía que los necesita. Si la diferencia entre el contribuyente de los Estados Unidos y el contribuyente de El Salvador es que en Estados Unidos el que paga impuestos ve regresados sus impuestos en seguridad, en economía, en crecimiento económico, en oportunidades de empleo. Aquí en El Salvador, en infraestructura, en salud, en educación. Pero ese es un tema que yo quisiera que en el próximo segmento tocáramos, Francisco, porque hemos hablado de la recaudación y del fomento a la inversión y la formación de capital. Pero quiero que hablemos del gasto, ese gasto que se ha convertido en un cáncer que está afectando el desarrollo humano que tú estás hablando, José Antonio. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Francisco, para mí el gasto público desorbitado y abusivo y destructivo
se ha convertido en un cáncer. O sea, nuestro querido El Salvador, la clase política lo ha convertido en piñata. Y toda esa piñata va en detrimento del desarrollo humano del que tanto hablaba José Antonio. Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, y lo triste del sistema en que estamos viviendo es que no es responsabilidad solo del partido oficial del gobierno, sino que todos los partidos políticos han formado parte y se han agrupado y han cooperado porque todos han sacado beneficio de eso. En otras palabras, es lo que criticábamos desde hace varios meses, ¿verdad? El problema de lo que inició como un proceso de paz, llegar a los acuerdos de paz, hacer aparecer una verdadera democracia en el país, se desordenó en una partidocracia. Ahora, en este momento, nosotros estamos participando en el PCN, a pesar de que miembros del PCN han sido favorecidos por esos acuerdos que han dañado a tanta gente. Pero, ¿por qué estamos entrando en el PCN? Estamos entrando en el PCN porque es el único partido de todos los existentes que ha dado apertura real para poder cambiar y recuperar el rumbo del país. Nosotros tenemos fe de que los salvadoreños van a saber escoger a los futuros diputados. Eso quiere decir que en cada partido van a evaluar a cada uno de las propuestas y no van a votar por los corruptos de cada una de las propuestas que hay. Estamos en un momento de poder rescatar el sistema democrático en el país. Y ese aspecto, a rescatar el sistema democrático, es un elemento básico para poder sanear las finanzas del gobierno. ¿Por qué? Porque el gasto excesivo no solo depende del Poder Ejecutivo, sino que se reparte con todas las demás personas y partidos que lo aprueban, porque el presupuesto de la nación es aprobado por varios fracciones, varios partidos. Y en el presupuesto de la nación es donde van todas esas salidas innecesarias de dinero. José Antonio, tú hablabas de la corrupción. La corrupción, en muchos casos, es el alimento del crimen. El alimento del crimen. Quisiera escuchar tu propuesta para combatir la corrupción, no solo en el aspecto criminal, sino que en el aspecto legal. Para todos es conocido que la corrupción es el cáncer que ha corroído el Estado salvadoreño. La Embajada de los Estados Unidos lo dijo bien claro en el último gobierno, no de estos dos últimos, el anterior, dijo, aquí se está dando casos graves de corrupción. Y pues para atacar ese problema es necesario que se haga una reforma constitucional a efecto de que los delitos de enriquecimiento ilícito no prescriban. Aquí no puede ser de que venga un ciudadano que el pueblo le dio la confianza, lo elevó al altar máximo de la máxima magistratura de nuestra nación, lo envista como presidente de la República y termine llevándose 400, 500 o 300 millones de dólares y que después no pueda disfrutar en Nicaragua. Y aquí también, en nuestro país, en varios lugares. Entonces es necesario hacer una reforma que tenga que ver con que estos delitos de enriquecimiento ilícito no prescriban. Pero esto pasa también porque se dé una revisión actual a la normativa que tiene que ver con la ley especial de extinción de dominio. Aquí, como está hecha la ley en ese momento, puede ser que alguien sustraiga del Estado fondos y condenen a la esposa. Eso no puede ser. O sea, hay que hacer cosas como deben ser. Y fue una ley que se hizo a la carrera. Y porque se hizo, porque se les ordenaron que lo hicieran. No porque tuviesen la voluntad de hacerlo. Pasa
porque también se tenga que despartidizar algunas instituciones que son claves en el funcionamiento del Estado. Estamos hablando de la Corte de Cuentas de la República, para que la Corte de Cuentas no venga a ser la finca de un partido político ni la tapadera de la corrupción de partidos políticos, como se ha venido haciendo en el pasado. Esto es lo que los ciudadanos deben de pensar el día 4 de marzo, que van a ir a dar su voto. ¿Vamos a continuar votando porque siga el status quo de las cosas como han estado, o queremos darle un giro de timón a la política salvadoreña? Este es el momento y esta es la oportunidad de oro que tienen los salvadoreños para pensar y reflexionar cómo vamos a votar este 4 de marzo. Por eso es que necesitamos gente como ustedes dos. Francisco, tú tienes, y vamos a pasar a otro estadio, proyectos de infraestructura nacional muy interesantes. Me gustaría que expusieras. Claro, a pesar de que comparto con el coronel sobre los temas de deficiencia en el sistema de seguridad pública, creo que es necesario no solo enfocar en la lucha frontal con el delincuente. Nosotros como país necesitamos crear fuentes de empleo, necesitamos crear oportunidades de trabajo, necesitamos descentralizar toda esa acumulación de problemas que tenemos en las tres ciudades principales como Santa Ana, San Salvador y San Miguel. Por mucho que el gobierno de turno le invierta a problemas de delincuencia, por mucho que le invierta a problemas de tránsito vehicular, los problemas no son resueltos. Un ejemplo sencillo es: se construye un nuevo bypass con 2-3 millones de dólares y una vez se termina, todo sigue igual. El embotellamiento se traslada 2-3 cuadras adelante. Una vez entra un operativo de seguridad pública a una colonia que está totalmente invadida por pandillas, cuando se retira de la operación, todo sigue igual. El centro de San Salvador sufriendo extorsiones. A donde abren un negocio, igual. Entonces, hemos llegado a estructurar un proyecto económico. Este proyecto de crecimiento económico consiste en crear 3 ciudades completamente nuevas. 3 ciudades a donde actualmente solo existe tierra, zona rural. Una en la zona occidental del país, podemos estimar tentativamente entre el puerto de Acajutla y La Chadura. Otra zona cerca del puerto de La Unión, entre La Unión y el Amatillo, y otra tercera ciudad a lo largo de la longitudinal del norte. Estamos hablando de construir de cero 3 ciudades simultáneamente que tengan por lo menos cada una de ellas 100,000 viviendas. ¿Se pueden imaginar ustedes la cantidad de trabajo que generaría construir 300,000 viviendas, urbanizar los terrenos, crear las zonas públicas, crear las zonas de gobierno en cada una de las 3? Generaríamos empleo para los que actualmente están desempleados en el país y más importante, para aquellos salvadoreños que en este momento ven incierto su futuro porque el TPS no ha sido renovado. Nuestro problema es que le damos cobertura a noticias de una forma explosiva por 1 semana, 2 semanas, y después la gente olvida el problema que tenemos. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que el permiso temporal que tenían los salvadoreños en Estados Unidos no va a ser renovado. Estamos hablando que pueden regresar al país más de 500,000 de personas, porque no solo son las personas que estaban legalmente reconocidas, sino que hay muchos ilegales residiendo en Estados Unidos. Y al haber muchos ilegales, también van a ser bloqueados para continuar trabajando. Nosotros como país debemos de darles a ellos la oportunidad, no solo de mantener un empleo digno, sino que de mantener el nivel y calidad de vida que están acostumbrados en Estados Unidos. Alfredo, este proyecto de crear 3 ciudades nuevas en el país tiene un elemento importante de apoyo internacional, lo cual se traduce en un acercamiento
como nunca se ha dado con el gobierno de los Estados Unidos. La propuesta que llevamos es entregar en concesión el puerto de la Unión al gobierno de Estados Unidos para que establezca una base de la cuarta flota. La cuarta flota es la fuerza naval del Comando Sur de los Estados Unidos. ¿Por qué hacemos eso? Porque al ofrecerles al gobierno de Estados Unidos el puerto de la Unión, estamos garantizando una seguridad regional y además esperamos que a cambio nos ayuden a concretar los proyectos de infraestructura. Cuando hablamos del puerto de la Unión, es importante destacar que el puerto de la Unión tiene una inversión superior a los 250 millones de dólares. No solo lo que se invirtió y que se ha desperdiciado, sino que tiene una importancia geopolítica que no se le ha dado el valor que corresponde. Después de la bahía de San Diego, en Estados Unidos, el puerto de la Unión es la bahía natural más profunda, que incluso puede albergar a submarinos nucleares. Si nosotros somos capaces de consolidar esa alianza con Estados Unidos, creemos que podemos tener a la par un desarrollo económico por décadas. Este es un proyecto, Alfredo, que solo podemos compararlo con desarrollos económicos que han tenido lugar en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Puerto Rico, cuando tú vas a Puerto Rico, encuentras grandes desarrollos y grandes obras de infraestructura que comenzaron bajo la presidencia del señor Muñoz Marín. Él fue el que abrió la puerta a la alianza con los Estados Unidos, que llevó a cabo, que terminó en concretar que Puerto Rico se convirtiera en un territorio libre asociado. Nosotros no nos estamos convirtiendo en territorio libre asociado, pero estamos consolidando la alianza que siempre hemos tenido. Solo que últimamente los gobiernos de turno han puesto ofensas, han separado ese acercamiento que teníamos con el gobierno de Estados Unidos y ahora toda la población está sufriendo las consecuencias de una mala gestión internacional. José Antonio, como lo dije al inicio del programa, estas elecciones y las próximas presidenciales quizás son la última oportunidad de arreglar El Salvador por las buenas. Y eso pasa por las candidaturas independientes como la tuya. ¿Qué piensas de esto? Yo quiero decirle a todos los salvadoreños de que este 4 de marzo tienen una oportunidad histórica para elegir por primera vez candidatos independientes, candidatos no partidarios que no estén comprometidos con ninguna cúpula, que les ordene de qué forma van a votar. Yo, retomando las palabras del ingeniero Rovira, ¿por qué fue que no se adjudicó el puerto de la Unión? Porque a un diputado no le llegaron el precio para levantar la mano. Esa es la triste realidad de los salvadoreños. Y ahí tenemos un proyecto de 300 millones de dólares que se convirtió en otro elefante blanco. Por eso es necesario, y nosotros los candidatos no partidarios estamos insistiendo en que los funcionarios que sean electos, porque se vienen dos elecciones trascendentales, que son la elección de la Sala de lo Constitucional y Fiscal General de la República, entre otras, estos funcionarios van a ser electos por diputados. ¿A qué diputado el ciudadano quiere llevar para que elija la futura Sala de lo Constitucional? Nosotros los candidatos no partidarios hemos insistido en que los funcionarios de segundo grado deben de ser independientes de partidos políticos. No puede ser que vayan candidatos para ejercer la Corte Suprema de Justicia, formar parte de la Corte Suprema de Justicia o de la Sala de lo Constitucional, que hayan estado ligados a partidos políticos, porque entonces los intereses no son los intereses ciudadanos, no son los intereses del Estado, sino que se convierten en los intereses del partido. Debemos buscar personas idóneas y honestas, no personas que si no le dan $1 millón no votan para aprobar el puerto de la Unión, electas de forma transparente,
Esto tiene que ver con que las organizaciones que en este momento van a elegir a los candidatos para la sala de lo constitucional deben existir filtros. Eso de estar eliminando los filtros solo tiene como objetivo tomarse instituciones garantes de la estabilidad del Estado. Aquí no puede existir una sala de lo constitucional partidaria, porque en ese momento se rompió el Estado de Derecho y este país se va a incendiar. Ahora, eso no quiere decir de que no tengamos candidatos partidarios de lujo, ¿verdad? Aquí lo que se busca es la persona y la visión. Y yo creo que Francisco es un ejemplo clarísimo de eso. Y te agradezco ese detalle tuyo, Alfredo, pero también debemos reconocer que los demás partidos, en todos los partidos, hay gente buena. Hay gente buena. Porque es importante que los salvadoreños analicen cada uno de los candidatos y no que se vayan, digamos, arbitrariamente por un extremo o por el otro. No, que analicen cada uno de los candidatos y evalúen si esos candidatos tienen la capacidad para transformar el país y votar juntos en un proyecto de creación de infraestructura. ¿Por qué? Porque un proyecto como el que hemos presentado, de crear 3 ciudades nuevas, no la puede hacer un solo partido político. Este proyecto tiene que ser autorizado o aprobado por todas las fracciones legislativas, pero deberían estar en esas fracciones legislativas los mejores candidatos de todas las propuestas que existen. Todos, de nuevo, Alfredo, todos los partidos tienen gente buena. Hay unos malos. Seamos claros, seamos correctos, castiguemos a los malos, no los dejemos llegar esta vez. Hemos sido como borregos, dejando que lleguen por los últimos 15, 20 años, gente que todos sabemos que son corruptos. Ya es hora de parar eso. Y algunos de ellos criminales, ¿verdad? Hay algunos de ellos. Y vamos a ampliar un poco más, porque ya cuando estás hablando de criminales, nos vamos más allá de los diputados. Hay candidatos a alcaldes que desde que estaba en Hacienda en el 2000, me dijo el jefe de la Unidad de Investigación Financiera que había uno de ellos que tenía más de 6 cajas de documentos que lo vinculaban con delitos. Y no se ha hecho nada 15, 18 años después. Cuando la unidad que había sido desarrollada con apoyo del gobierno de Estados Unidos tenía más de 6 cajas de documentos de evidencias. Entonces, señores, ya es hora que paremos esto. Ya es hora de que actuemos con valor y con honestidad. Elijamos correctamente los diputados y a todos los funcionarios con decisión, con claridad. Está en nuestras manos el futuro del país, está en nuestras manos. Ahora, esto pasa, y no me canso de repetirlo, esto pasa por no votar por banderas, porque cuando el ciudadano vota por una bandera, cubre a Chinche y Talepate, para ponerlo diplomáticamente, ¿verdad? Así que yo les imploro a los salvadoreños a que no voten por banderas, que voten por aquellas personas que ustedes consideren que son decentes, que son capaces y que tienen la visión de nación que es correcta y que nos va a llevar a un país del primer mundo y que no nos va a convertir en letrinas como nos ha estado convirtiendo la clase política por los últimos 30 años. Así que, por favor, voten por gente buena. Yo voy a votar por mis 2 amigos aquí presentes. Gracias. Creo que a mí, a través de todos estos años, me han convencido ustedes del tipo de persona que son y, más importante aún, el tipo de diputados que pueden ser. No, y agradecer ese llamado. Yo quiero transmitirle a todos los salvadoreños, este 4 de marzo no nos quedemos en casa, concurramos a las urnas a una votación masiva, hagamos historia, transformemos nuestro país. Si queremos fortalecer la democracia, esta es la oportunidad que demos ese salto de calidad. Si ustedes desean votar por José Antonio Castillo, me van a encontrar al final de la papeleta
Hay 4 candidatos no partidarios. Ahí está José Antonio Castillo en la casilla número 1. Y decirles que esta es la oportunidad histórica que tenemos los salvadoreños. No podemos fallarle a la historia y no vamos a fallarle nosotros como diputados electos. Este 4 de marzo sí les invitamos a votar masivamente. Ahí, abajo, al fondo de la papeleta, donde la partidocracia tiene al pueblo, ahí están los candidatos no partidarios en la casilla número 1, José Antonio Castillo. Y a Francisco, que está en el centro de la lista del PCN. Quiero compartir con ustedes, como dice Alfredo, esta es la hoja, un ejemplo de hoja de elecciones para diputados de San Salvador, y en el centro, a la derecha, está la casilla con Francisco Rovira, la casilla 14. Repito también lo que dijo Alfredo, no voten y no votemos por bandera. Además, hay un gran riesgo. Cuando se vota por bandera, hay gente que no ha entendido sobre cómo funciona el voto cruzado. El voto cruzado es cuando una persona puede votar por candidatos de diferentes partidos. Pero si se vota por una bandera, ya no se puede votar por nadie que se encuentre en otro partido político. Y eso es anular el voto inmediatamente. Hay que corregir, a tiempo hay que evitar votar por bandera. Otra recomendación que vale la pena decirla, a pesar de que creamos, Alfredo, en el caso tuyo que ha sido muy especial en decir que vas a votar por dos candidatos, es preferible votar por solo un candidato, porque al votar por 2 o 3 o 4 candidatos estamos fraccionando el voto, y es necesario, para evitar posible corrupción en el proceso de conteo, que los votos sean enteros. Tratemos de no generar votos fraccionados. Entre más votos enteros generemos, vamos a volver los resultados menos vulnerables. En el caso de ustedes no puedo prescindir de ninguno de ustedes dos, así que voy a fraccionar mi voto. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.